Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero presentar, o mejor dicho, os quiero presentar el nuevo coleccionable de la editorial Salvat, el Willis Jeep. Acaba de ser entregado, o ha salido ahora para el 12 de septiembre, este coleccionable. Y como vemos en el de presentación, va a ser bastante interesante con todas las piezas y todo esto. Vehículo bastante emblemático que se fabricó en más de 700.000 unidades en la Segunda Guerra Mundial, repartido a todos los aliados, y aquí nos podemos hacer una idea que no me entra en cámara con el remolque 75 centímetros, que yo creo que con el cañón será un pelín más largo. Lo dicho, este vehículo es bastante emblemático, conocido, y todos lo han visto, han hablado de él y tal. Y me gustaría presentarlo y montarlo con vosotros. Y empezaremos por el primer fascículo, lo típico en estos fascículos de Hachette en general. Móntatelo como vayas donde vayas en Europa, casi todo es lo mismo. La única diferencia que yo veo que en Alemania, por ejemplo, ponen primero la historia y luego las instrucciones, y aquí lo hacen al revés. No sé por qué. Porque ahora yo tengo, por ejemplo, esto, Hellbent for Victory, una publicidad de época, como se tiene que decir, y aquí también una foto de época con el Willis delante de la Torre Eiffel, con su correspondiente historia, diseño, cómo llegaron a tener este vehículo, por qué. Y de hecho creo que históricamente se tiene que decir que los americanos se encontraron, o mejor dicho, los ingleses y los americanos vieron el famoso Kübelwagen de los alemanes y pensaron: nosotros necesitamos algo igual o mejor como esto. Kübelwagen, la desventaja que tenía: motor trasero, tracción trasera, no era todoterreno. El Willys sí que lo era, tenía tracción a las 4 ruedas. Y con una velocidad bastante aceptable para la época y dentro del ejército, porque ya llegaba a las 60 millas por hora cuando quería. Y yo he visto ciertos documentales y todo eso, que madre mía, cómo le zurran en el terreno a este vehículo. ¡Ostras! ¡Qué bueno es eso! Vamos a por las primeras piezas, que son presentadas en el típico blister. Y aquí vamos a decir una cosa. Como podéis ver, aquí viene un destornillador. Yo personalmente no lo utilizo. Prefiero utilizar el mío de toda la vida, o bien es este, o bien es este. Estos dos son las armas universales que necesito yo para el montaje de las maquetas de este tipo y tal cual. Luego vamos a ver que aquí tenemos tornillos para los que empiezan por primera vez con un coleccionable de este tipo, a fascículos y todo eso. Veremos que hay estas dos bolsas de tornillos AP, que estos son tornillos que se enroscan en plástico. P siempre es plástico. Y DM, estos tornillos van dentro de metal, es decir, la M siempre para metal. La letra de adelante puede variar, puede ser H, S, de lo que venga, pero lo de atrás siempre nos está indicando si lo vamos a enroscar en metal o lo vamos a enroscar en plástico. Para enroscar en metal, lo que yo hago es utilizar el WD-40 para facilitarme enroscarlo, pero tampoco exagero, porque yo lo que hago es coger un poco de aceite para untar la punta del tornillo, es decir, la cantidad que utilizo es esto. Ahora se me ha ensuciado todo, pero eso no es ningún problema,
porque lo podemos limpiar en un plis para que veáis de que esto está hecho en directo. Ahora, limpio y ya podemos seguir con el montaje. Lo que nos piden primero en este fascículo es montar en la parrilla, en esta parrilla, el anclaje el anclaje 1K, es decir, le damos la vuelta a la parrilla y esto va a ir de esta forma, que lo aseguraremos con un tornillo de M. Y siempre aconsejable si utilizáis destornilladores que sean magnéticos, porque depende del tornillo, os va a facilitar el trabajo bastante. Esto he cometido un error, lo tenía que haber sacado antes. Normalmente vienen siempre un tornillo de más en estos paquetillos. Es decir, no os preocupéis si se os cae o lo que sea, pero facilitan las cosas bastante. Lo que hago, unto un poco, acerco el tornillo, siempre que lo pongamos recto, naturalmente. Y este ya no quiere como yo quiero. Pasa siempre lo mismo. Y ya está apretado. A su uso hecho queda la pieza de esta manera. No tenemos que hacer mucha cosa más. Esto es lo que tenemos que presentar. Y entonces iremos al siguiente paso, que es montar las ópticas de los faros. Ahora aquí normalmente se tiene que vigilar si son izquierda o derecha, no son izquierda o derecha, porque eso también varía del tipo de vehículo. Pero aquí nos ayuda una cosa, que tenemos el diente ese montado. Simplemente presionando y ya tenemos la primera óptica hecha y la segunda óptica, que va también. Enfocamos al diente y esta ya no quiere como quiero yo, pero para eso truco del almendruco, enfocamos otra vez bien y ya está, las dos ópticas montadas. Y ahora sí que nos tenemos que fijar en el brazalete o en el brazo donde las vamos a montar. Que aquí vamos a utilizar los tornillos AP. Que en este caso, como son de plástico, no vamos a utilizar el aceite. Y nos fijamos que esto tiene que ir así. Presentamos y atornillamos la pieza. Ojo, no os paséis con apretar, que esto es plástico
que quede firme, pero que tampoco se nos parta el plástico. Esto es la primera. Vamos a por la segunda. Lo dicho, presentamos, cogemos el tornillo, lo cargamos en el destornillador siempre y cuando quiera. Intentar que caiga recto desde el primer momento, no como aquí. Cargamos. Y si os fijáis aquí, solamente puede ir en una dirección y al mismo tiempo no lo enfoca bastante bien. Lo dicho, esto es plástico, no apretéis mucho. Y ya lo tenemos montado. El segundo faro puesto. Ahora lo montaremos en su respectivo soporte. En su respectivo soporte con un tornillo de M. Otra vez, como es metal, presentamos el tornillo en el torno. Veis que este tiene una potencia magnética bastante interesante. Lo siento si hago sombra. Y ya está. Aquí se os tiene que decir que hay dos maneras. Yo lo hago con el aceite este, el 6 en 1, pero hay gente que prefiere coger un tornillo, como siempre sobra uno, y sin presentar la pieza, atornillar sin presentar la pieza, y entonces una vez hecho vuelven a sacarlo y dicen que les es más fácil luego enroscar el tornillo con la pieza. Nunca lo he probado, eso ya cada uno a su gusto. A mí me va muy bien con esto, con el WD-40, un 6 en 1 que tengáis por ahí o lo que sea. Y aquí veis cómo queda presentable ya la parrilla. Esto es la primera fase. Siguiente, vamos a montar las luces de camuflaje. Constan de 3 piezas. Pieza número 1, pieza número 2, y pieza número 3. Fijaros que la pieza transparente solamente puede ir en una dirección. Tiene su agujero que va en el pivote de este lado. Está presentado y entonces este también va por el pivote. Y por lo que veo no se tiene que utilizar superglue ni nada de esto, va simplemente a presión. Vale. Aquí lo tenemos ya la pieza montada. ¿Veis cómo queda? Entonces ahora lo siguiente es coger el soporte. Nos fijamos cómo se monta, porque esto tiene que ir así, y con este por aquí montado así, y un tornillo AP agua fijará la pieza. Entonces
pasamos por aquí. Y esto creo que tiene una posición, sí. Tiene una posición, ay, que se me escapa. Entonces, creo que este tornillo es un poco corto por aquí, pero si lo han pensado así, pues lo vamos a utilizar así. Claro que es corto, porque lo he puesto en el lado equivocado. Como suele decir uno de los grandes del patchwork en YouTube, yo hago los fallos para que ustedes no los hagan. Esto tiene que ir en este lado. ¿Veis cómo es como aquí va recto? Esto va aguantado aquí y ahora supuestamente el tornillo nos tiene que aguantar perfectamente. Siempre y cuando uno no sea muy torpe montando lo que pasa siempre, se escapa el tornillo, se escapa la pieza y llega un momento que te rebotas. Y esto en una noche de verano ya os garantizo que vais a alucinar. Ahora, la primera luz de camuflaje acabada. La segunda no la voy a repetir mucho en cámara, pero ya digo, es la primera vez que yo muestro esto en directo, o mejor dicho, en YouTube. Ya tengo varios hechos, he hecho el Volkswagen Samba, estoy haciendo el Pegaso, que ya lo tengo bastante avanzado, que de hecho me parece que me faltan ahora 30 fascículos para acabarlo, o 25, no me acuerdo ahora bien. No me acuerdo ahora bien, pero veis el agujero por el pivote. El primero me ha salido de maravilla y ahora este no quiere. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero es lo que pasa siempre. Primero te sale bien, cuando vas al segundo, que ya vas sobre lo seguro, no te sale. Ahora, primera, segunda. Fijaos, soporte, tornillo. De hecho, lástima que en la maqueta no hayan recreado una opción que tenía este, o bueno, opción no, mejor dicho, una idea muy buena para cuando se averiara el coche o el vehículo, que tuviera problemas en el motor. Estos faros se podían plegar para arriba para iluminar el motor. Lástima que no se haya recreado aquí en la maqueta. Sería interesante. Entonces, ahora procederemos a montar las luces de camuflaje en sus respectivos pivotes con el tornillo DM, recordando siempre que M es metal, P es rosca plástico o se enrosca en plástico. Si lo tenéis y os lo miráis así, la rosca veréis que son completamente diferentes. La de plástico es un poco más vasta y la de metal es un poco más fina. Es decir, y si lo ordenáis así un poco, que en un lado a la izquierda de vuestro puesto de trabajo ponéis un tipo de tornillos y a la derecha el otro,
Entonces no os equivocaréis en ningún momento. Bueno, ya tenemos la primera parte, la parrilla, que es más o menos la cara de este vehículo, la que más se reconoce en este vehículo, ya la tenemos acabada. Vamos a por el segundo fascículo, que en este caso el segundo fascículo es el capó. Apartamos la parrilla, los tornillos que nos asombró los dejaremos ahí y vamos a por el capó. Ya digo, no voy a estar explicando lo que pone en los fascículos, porque eso al que le interese que se lo lea él mismo. Aparte de eso, que me ocuparía mucho tiempo aquí, y tampoco es de eso es necesario, porque ya digo, cada uno que se lo monte o que lo tenga, que lo compre y que se lea lo que él quiere. Es decir, volvemos a tener CP, plástico, EM, metal. Y esta vez lo haremos bien. Cortamos ya el saquillo. Es decir, abrimos el embalaje. Y aquí a más tenemos como unos pasamanos o algo por el estilo, que ahora veremos dónde van. Ya están abiertos. Comencemos. Lo primero que quiere que hagamos: vale. Estos son las gomas que aguantarán, que aguantan o protegen en el estado cerrado, o digamos abierto, mejor dicho, en el estado abierto, que protegen el parabrisas. Como se puede plegar para adelante, entonces apoyaba aquí en las gomas para que no rebotara tanto, no tocara la chapa ni nada de eso. Entonces aquí vamos a utilizar tornillos CP. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Tornillo CP, lo presentamos y ¡pum! No lo apretéis completamente, ya que se tienen que poner dos para que nos dé un poco de juego. Si lo podéis ver aquí, que nos dé el juego para el segundo tornillo. Ahora sí que lo podemos apretar, porque ya se presentan. Como os podéis ver, es relativamente sencillo montarlo. No se tiene que matar uno mucho con el... También es un poco la práctica, es decir, si ya has montado varios de estos, llega un punto que dices, jo, repetimos otra vez la historia. Lo que pasa que yo también estoy viendo los que montan el Bismarck
Y madre mía, ahí sí que uno se entretiene. Que en principio Salvat la quiso sacar aquí en el mercado español, pero no sé por qué, la anularon. También era un proyecto interesante. Bueno, que vayan, Salvat que después del Pegaso, como han sacado esto, a ver con qué sorpresas nos vienen los próximos años. ¿No? ¿Qué son estas? Con qué sorpresa nos vienen en los próximos años, porque el mercado está bastante movidito. Luego también tengo aquí otro que será presentado en breve en mi canal también, el Mercedes Unimog. Lo que pasa es que este todavía aquí en España no se comercializa, y ya explicaré en el correspondiente vídeo, explicaré el por qué y el por qué lo tengo yo y cómo es que lo tengo. Fijámonos que aquí hay uno más gordo y uno más fino. Al igual que los agujeros aquí, si lo podéis ver, es uno más gordo y uno más fino. Entonces, orientación y aplicado. Y aquí me he dado cuenta que se tiene que apretar todavía un poco más. Tampoco nos pasemos. Ahora sí que está fijado. Bien. Otra vez lo mismo. El pivote, nos fijamos, orientación. Es decir, solamente puede ir en una dirección esto. Ya me han fastidiado. Ahora. Y estas dos piezas montadas. Ahora, ¿qué quiere que hagamos? Parte delantera, lado derecho, aquí. Epa. Y tornillos EM. Y lo que hemos dicho antes. Presentar el tornillo. Esta vez sí que intentaré utilizar el otro. Ya os digo, el 6 en 1, 3 en 1 que utilicéis, simplemente es untar la punta del tornillo un poco, nada más. Es decir, no tiene que estar ahí bañado todo el tornillo en 6 en 1. Vale, este ya cogido, creo. El siguiente. A ver, yo sé que a algunos les va a asustar porque son piezas muy pequeñas, pero esto comparado con cierto fotograbado de ciertas maquetas es nada. No os va a asustar en absolutamente nada. Este ha cogido, que eso también siempre es una historia, coge, no coge. Este ahora también. Y siempre con el sumo cuidado de no rayar la pieza, claro, porque esta, si os la miráis, está tan bien pintada que de hecho este color tenía su significado, porque si cambiaba el color se volvía marrón, entonces habían detectado algún gas venenoso en el ambiente y le estaba tiempo de ponerse las máscaras de gas y protegerse a los soldados. Entonces vamos a montar la pieza en el otro lado.
Y fijaros que estas dos piezas también tienen orientación, es decir, tiene que ir esto hacia el conductor, o al copiloto en este caso también, en el otro lado que lo acabo de montar. Volvemos a untar un poco el tornillo, levantamos esto, presentamos la pieza. ¡Epa! Lo que sí que os puedo decir que el montaje del cañón será interesante. Porque ya digo, en Alemania me parece que lo han acabado ahora antes del verano, han hecho la última entrega de del Willys. Y ha habido unos cuantos que lo han estado montando y yo he visto esto y me ha fascinado el montaje del cañón. Nah, esto también hecho. Y ahora viene cuando lo matan con los bulones esos. Conches. Está el otro. Ahí. Aquí dice R. Y tenemos que entrarlo así y montarlo en la parte derecha, que es esta. Otra vez con tornillos EM. Tornillo EM, un poco de aceite. Y monto. Vamos a por el siguiente. La pieza, el bulón, parte superior, tornillo, y otro paso más. Acabado. Aquí ya tenemos bastantes piezas en el capó montados y ya está. Seguimos con el montaje. Amigo. Entonces, si os fijáis, esto pasará por aquí encima y enganchará aquí.
Sí, señor. Entonces, el siguiente, repetimos la operación. Miramos dónde tenemos el gancho. Lo pasamos por encima, tiramos un poco para atrás y lo presentamos en su soporte. Ya está, el capó ha acabado. Vamos a por el tercer fascículo. A ver lo que montamos aquí, que esto me parece que ya es el parabrisas. El parabrisas con sus respectivas, que ya tiene un tamaño considerable para ser escala 1.8. La verdad es que es considerable. Y vamos a montar las piezas. Primero nos dicen que montemos en el cristal, o lo que representa los cristales, la maneta, que es esta, aquí arriba. Que solamente va a presión, no va pegada, no hace nada. Vale, ya tenemos la maneta en su lugar. Ahora nos dice que cojamos el marco dándole la vuelta y desde la parte delantera lo presentemos de esta manera, y a continuación bueno, vamos a montar el cristal, mejor dicho el parabrisas, y como vemos lo introducimos de esta manera, que la maneta quede atrás, y mediante dos tornillos CP lo vamos a fijar en su lugar. Acordaros, estos plásticos, no apretar mucho y buscando dónde está el agujero, porque normalmente la primera no suele entrar, como en este caso. Que siempre es un problemón. El hachet. No os preocupéis por los dedazos en el plástico, porque eso luego con una toallita de estas de limpiar gafas se quita en un momento. Lo siento si me he salido del recuadro de la imagen. Y ya tenemos fijado el parabrisas. Como podéis ver, será móvil. Y ahora vamos a por los soportes. En este caso tenemos dos, el soporte izquierdo y el soporte derecho, que vamos a identificar mediante la letra que pone aquí. Acordaros que R es derecha, L es izquierda. Es decir, vamos a montar el derecho y
fijaros de que siempre es en dirección de conducción. Aquí estará el volante, aquí va el copiloto está sentado en la derecha. Abrimos el cristal y fijándonos de que esta hendidura quede detrás de esto, utilizando esto, que parece ser que sea como un tope, lo atravesamos por el agujero y fijamos de que esto funcione como guía. Y mediante un tornillo BP lo fijaremos en su lugar. Es decir, yo lo presento que, como siempre pasa, no quiere el puñetero tornillo quedarse en su sitio. Para iniciar utilizaremos el bueno. Y acordaros de que a la primera tiene que entrar recto, porque si no rompéis el pequeño tubo, como en este caso me está pasando. Bueno. Ya la he liado porque me he equivocado de dirección. Lo que dije, yo hago los fallos para que vosotros no los tengáis que cometer. Porque esto tiene que ir así. Pasamos otra vez el bulón. Presentamos el tornillo. Y atornillamos la pieza. Porque esto supuestamente cuando está abierto tiene que ir atornillado ahí abajo. ¿Lo ves? Tiene que ir por la parte trasera. Bueno, esto ya el lado derecho. Ahora vamos por el lado izquierdo. Que en este caso casi no se ve la L. Volvemos a buscar el bulón.
en este caso este lo pasamos por la incisión, o mejor dicho, por la guía. Otra vez el tornillo AP, perdón, BP. Y fijamos en su lugar. Ya me lo he imaginado. No quiere. Y no os preocupéis porque normalmente Salvat os puede proporcionar las piezas otra vez si se os han roto, han desaparecido. Lo que pasa que tendréis que pagar el fascículo y los gastos de envío, pero al menos tendréis la posibilidad de recuperarlos. Y otra vez hemos cometido el mismo error. No, lo hemos hecho bien. Aquí estamos. Ahora, mediante dos tornillos AP, fijaremos mediante dos tornillos AP fijaremos esto en su lugar. Si quiere, claro. Ya se nos ha salido, o mejor dicho, se me ha salido. Es decir, aquí sí que tenéis que tener cuidado porque ya he visto que se ha abierto el plástico donde tiene que ir el tornillo AP. Aquí tenemos ahora ya puesto el tornillo. Os aconsejo que lo abréis un poco. Fijaros que los dos lados queden en el mismo sentido, es decir, el gancho para aquí y otra vez con un tornillo AP fijaremos AP. Fijaremos la bisagra en su lugar correspondiente. Si se deja, claro. Si se deja.
Y este paso ya lo tenemos acabado. Y ahora normalmente estas cosas suelen ser... Vale. ¿Lo veis? Por eso la maneta. Y se puede mantener abierto el parabrisas. Lo que yo estoy viendo, que os aconsejo que no lo utilicéis mucho, aunque quede guapo, dejadlo o utilizadlo lo mínimo posible, porque estos plásticos suelen ser bastante sensibles. Bueno, vamos al siguiente paso. Siguiente paso, tenemos que montar los limpiaparabrisas que se montan en esta pieza que parece metal, con sus correspondientes manivelas. Interesante configuración. Si os preguntáis cómo que... No, en esta época no había motores que hicieran funcionar los limpiaparabrisas. Aquí tenía que ser todo manual todavía. Cogeremos una de estas piezas. Nos fijamos que vaya por el agujero correcto y fijaros que salga lo suficiente para que se pueda aplicar el seguro. Esto lo voy a hacer fuera de cámara porque es un poquillo difícil. Y ya estamos, tenemos montado esto. Y no os preocupéis si se os desaparecen, porque aquí van 5 de estas piezas minúsculas. Es decir, no os tenéis que preocupar de nada. El siguiente paso es montar los limpiaparabrisas por la parte interior del parabrisas. De esta manera. Y simplemente a presión si quiere, claro. Introducimos los limpiaparabrisas siempre y cuando se dejen.
Y esto vamos a hacer lo mismo, que lo voy a hacer fuera de cámara. Me ha costado más de lo que yo quería, pero al final he tenido que pegar esto, es decir, no será móvil en mi maqueta. Tened cuidado cuando armáis el limpiaparabrisas con la parte trasera, con la manivela. Hay un problema aquí que os tenéis que fijar muy bien en la posición de la manivela contra el limpiaparabrisas, porque tiene forma el pivote y entonces normalmente suele provocar lo que me ha pasado a mí, que se me ha doblado y al final he tenido que pegar la de eso y no será funcional cuando tenga el vehículo acabado. Por último, vamos a fijar la bandera americana en el parabrisas. Que mediante ayuda de una pinza la vamos a ubicar justo aquí. Lo que yo suelo hacer cuando hay pegatinas de estas, cojo el lado trasero de la pinceta y aprieto ligeramente del centro para afuera, así evito burbujas de aire y puedo fijar bien el pegamento a lo que es el cristal. Bueno, esto es de momento todo. Vamos al siguiente fascículo, que en este caso será montar la llanta y la rueda. Que esto en principio es fácil, más fácil que en el Pegaso y en la Samba, porque allí tenías que calentar la goma. Entonces, nos fijamos que esto, los tornillos BM, los tornillos CM y la arandela, que yo creo que la arandela no la voy a montar porque esta de momento se me va a caer constantemente, la voy a guardar y solamente vamos a fijar lo que es la llanta. Y aquí, si os fijáis, tenéis un lado que brilla un poco más y un lado que es más mate. Yo lo que hago es dejar el lado mate para dentro, es decir, esta es la pieza del interior, la pondremos. Sí, lo veis que cuesta un poco de ponerla. Y entonces la siguiente será esta, que si nos fijamos tenemos los 4 agujeros que tenemos que hacer coincidir con los 4 de abajo y lo atornillaremos con 4 tornillos BM. Que ahora tenemos el problema que no están bien centrados los agujeros con los tornillos. Volvemos a apretar un poco.
Es decir, esto es cuestión de probar un poco. Ya estáis viendo de que realmente es un poco problemático, pero una vez que has fijado el primero, ya los otros deben de ir bien. Y la importancia de tener un destornillador imantado. Y este tiene un poco de pintura, pero no importa. Y ya tenemos rueda y llanta montadas. Ahora por último, falta fijar el tambor, que si lo vemos tiene sus hendiduras, y mediante 2 tornillos CM lo fijaremos. Y ya tenemos el tambor montado. Y sí que podemos montar esto porque quedará resguardado por... Es decir, esta arandela se mete aquí y fijaremos el tapacubos. O mejor dicho, en este caso, lo del diferencial. Con esto ya hemos acabado los primeros 4 fascículos que nos conlleva a tener la parrilla del radiador, la rueda, el grupo del parabrisas. A ver si me consigo meterlo todo en imagen. Y el capó del motor. Bueno, chicos, espero que os haya servido un poco de guía. Y de aquí a un mes veremos los siguientes 4 fascículos. Hasta pronto. Adiós.